Hola a todos, el día de hoy voy a probar copias chafas de Stick War. Sí, porque les pregunté en una encuesta si querían que los juegue y gano el sí, así que la primera copia que probaré está en Poki Games y bueno, creo que esta es un poco conocida, me refiero a War of Sticks. Bien, comenzamos con el tutorial para darnos cuenta que los mineros tienen ojos como el espartano de Stick War y de hecho todas tropas de este juego también. Y que me piden una cantidad abusiva de escuderos que son la copia de los espartanos para luego atacar, y tengo que admitir que su tutorial es muy lento y no se puede saltar y lo puse en por 4 de velocidad para no aburrirlos, y luego nos ponen una cinemática de los abusos del Imperio Rojo y que somos un líder, que debo admitir que las escenas muestran algo mejor que la intro de casi todos los juegos de Stick War, pero no explica el porqué de los ecos, además de tener un sistema de mejoras como el del Legacy. Y no voy a mentir, el del Saga también es lento, pero creo que siquiera es un poco más rápido, aparte que pone el control del arquero en el mismo tutorial en vez de uno aparte, así que le daré una puntuación de 7 sobre 10 y sí. Sé que por lo poco que vieron no saben mucho del juego, pero lo pasé en las 3 dificultades y esta ok no es lo mejor, pero creo que un poco mejor que primer Stick War podría ser. Así que siguiente juego. ¿Y qué pasa si buscamos Stick War en Poki? Pues esta maravilla. Stickman War, si estoy igual de confundido que ustedes, este juego que se hace pasar por una de estas joyas es un shooter en primera persona donde tenemos que dispararle a estos Stickmans, y debo admitir que cuando busqué el mítico primer Stick War en Poki me salió esto y fue una decepción, pero creo que también estaba en Freebuy y también me dejé ganar para ver qué onda, y si te quitan todas las estrellas pierdes. A esta copia le doy un 5 de 10, es entretenida los primeros 2 niveles y luego buscas otro juego mejor hecho. Y ahora vamos con la última copia de Poki de Stick War. Bien, aquí tenemos el último juego que, sí, como pueden ver he jugado un rato, pero debo admitir que parece que lo actualizaron y tiene un bane como de Endless Deaths y como no, los anuncios y spam de cosas gratis como un regalo estilo PVZ2 y una ruleta estilo Stumble Guys. Aparte de una tienda que ni me di cuenta cuando grabé y un sistema de mejoras y modos extras. Y aquí tenemos las copias de Elira Spadin, que es un espadachín, y el arquero, que es casi igual al sistema de Clash of Orcs. Si no es broma, ese juego existe, y como es Poki aumentas plata, pero no con dinero sino con anuncios, que debo admitir que es mejor que pagar, y que tiene modos de juego con Atreus. Medusa, ese es Blue de Rive of Friends, pues no lo sé y tampoco lo sabremos por los requisitos que nunca cumpliré, pero si quieren no podría probar. Así que vamos con el modo campaña, donde creo que verán a las copias del Reaper y el espartano o Spartan. Y las cosas que podemos ver son que el fondo parece un desierto sacado de Google, unas torres muy mal hechas, un sistema de oro como el de las betas de PVZ3, o sea que te lo dan con el tiempo, y que no hay cooldown aparente. Que tiene unos bugs como que no se detienen o celebran cuando ganamos, aparte que las mejoras son pagando oro que ganas, y vemos las copias de los hechizos de Legacy como un pollo por grifo, el grande, prisa minera, un escudo de hielo, veneno de flechas y un ejército de élite, y si eliges una el resto las obtienes pagando diamantes, que no haré porque no tengo, y aún sin mejoras sigue pareciendo fácil, y con ellas más aún que te haces speedrun en menos tiempo que Kill Spartan, y sigue bugueado porque los refuerzos ni siquiera logran salir, y mejoramos unas cosas para darle una nota de 7.25 de 10, y esta buena no tiene lore pero parece tener muchos modos extras que parecen prometer y es más similar a los Stick War que conocemos, pero en ninguno de estos podemos controlar tropas, así que este es el mejor, que sí es mejor que el primer juego pero no tanto como los siguientes. Así que esta es la mejor copia de Stick War de Poki. La segunda es War of STCKS y la pero Stickman War.